Bueno. Tengo dos comentarios sobre tu introducción, si me permitís. Por favor, rápidamente. Sí, sí. No, la primera es esa doble vara, ¿no?, que tiene el periodismo. Vos hablabas del tema de los viajes, y yo me acordaba que Alberto Fernández una vez fue a una cumbre climática, una reunión climática en Glasgow. En medio de la pandemia, ¿no? No recuerdo si, en algún momento, no recuerdo si en la pandemia, pero me acuerdo que fue con una comitiva de 100. Y cuando habló, creo que había 10 personas, o sea, ni siquiera los de la comitiva lo fueron a escuchar, ¿no? Entonces, me parece que esa doble vara, me acordaba de eso, que me había parecido absurdo en ese momento, considerando un gobierno que ha demostrado unas señales de austeridad y una, en ese sentido, muy significativas. Y la otra es tu comentario sobre este presidente polemista que tenemos, ¿no? Este presidente debatidor. Qué adjetivo a veces. Ese es el polemista. Bueno, sí, yo creo que hay presidentes que son conscientes, que son parte de un proceso de cambio cultural, que en ese sentido les gusta debatir. Yo creo que los presidentes pueden tener dos visiones. Pueden tener la visión del kirchnerismo, que su relación con el periodismo era la pauta. Entonces vos comprás voluntades y comprás lo que dicen, y este es un presidente que no, que se mantiene lejos de eso y por el contrario quiere dar un debate. Y es un debate público, es un debate abierto, que todos lo pueden escuchar, y me parece que eso es para celebrar verdaderamente. Más allá, con un tono menos... Está bien, pero la Constitución no dice nada sobre el tono del presidente, sí, ¿no? sobre los adjetivos. Y yo no sabía, vos pasaste un clip que yo no lo había escuchado, donde él hace referencia a Sarmiento. Sí. Yo recién le decía a la producción, no sé si lo habrá podido conseguir. Hay un libro de Sarmiento que se llama Las 101. No sé si podemos ver la imagen del libro, si lo pudieron encontrar. No, pero en eso tienen la misma costumbre del kirchnerismo, no quieren producir los programas. ¿Sabés lo que son? Mirá, la 101, adelante. Escuchá, mira, Sí. Luis, la 101 de... Bueno, esto es una versión moderna, ¿no? Sí. ¿Sabés lo que son las 101? No. 101 insultos a Juan Bautista Alberdi. Sí. O sea, el libro son 101 maneras de insultar a Sarmiento. Sí. Entonces, viste que él decía, Sarmiento también era un gran polemista, etcétera. Sí. Entonces, yo creo que el debate... Yo no importo, soy una persona intensa que discuto, también se me va una palabra. Yo no creo que esté bueno eso, y ni siquiera para mí, pero yo se lo he dicho al presidente muy respetuosamente, pero que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Me parece que tenemos que celebrar el debate de ideas, sí, ¿no? Claro que bueno, sí. Ahora claro sí, podemos pasar a tu entrevista. Me gustaría, ministro, que le haga entender a la gente por qué desregulación significa mejora de la economía y crecimiento económico, pero con ejemplos que pueda entender cualquiera, un niño, ¿no? O yo que soy bastante duro para... Yo te diría que tenemos dos grandes líneas, ¿no? O sea, tenés la línea de la desregulación y la línea de la transformación del Estado, que es la motosierra, ¿no? Que yo acá tengo también mi pin de la motosierra, que lo mostramos orgullosos, porque la motosierra es lo que ha permitido sacar a 10 millones de personas de la pobreza. O sea, la motosierra son 10 millones de personas menos pobres en Argentina. ¿Por qué? Porque el ajuste... No, ¿qué ajuste? Es todo lo contrario. Es el ajuste del Estado. Porque si vos tenés lo que nos prometía el kirchnerismo, que es un Estado grande, ¿quién paga el Estado? Lo paga la gente. Entonces, el Estado grande es el ajuste. Porque estamos hablando de la gente, ¿correcto? Sí. No estamos hablando de la casta política. Entonces, si vos tenés un Estado grande que le pasa muchos recursos a la casta política, los ciudadanos tienen que pagar ese gasto. Ese es el modelo del kirchnerismo. Ese es el modelo del ajuste. El modelo achicar el Estado para que los ciudadanos paguen menos. Exacto. O sea, cada gasto que el Estado ahorra es un impuesto menos que la gente paga. Entonces, fíjate que... Es lo contrario del ajuste lo que hace Milei, porque Milei le transfiere recursos de ese gasto inútil, de ese gasto corrupto, a los ciudadanos. Él el primer año baja el gasto público 5 puntos del PBI, quiere decir que bajaron los impuestos. ¿Qué impuesto fue el más importante que bajó? ¿El impuesto país? El impuesto país fue un impuesto muy importante, pero él bajó uno muchísimo más importante, que es el impuesto inflacionario. Porque acordate que toda esa guita, todo ese gasto se financiaba emitiendo dinero. Y el impuesto inflacionario es un impuesto sobre los pobres. Entonces, la motosierra, lejos de ser un ajuste para la gente, en todo caso es un ajuste para la corrupción, es un ajuste para la casta política y es un alivio para la gente, porque vos le devolviste 5 puntos del PBI a los argentinos gracias a la motosierra, ¿no? Entonces eso me parece, eso nosotros es una política que para nosotros es
es indeclinable. Por supuesto, es una política que se ata a lo que ha logrado Luis Caputo, que es este superávit fiscal, que es lo que va a hacer que la economía converge a una estabilidad plena, y cuanto más lo podamos profundizar, van a ser menos impuestos para la gente, que por supuesto, vos mencionaste el país, yo te muestro el inflacionario, yo te digo la expansión del monotributo que ha permitido una baja en los ingresos personales, un sinnúmero de impuestos que ha bajado Javier, y vas a ver que retenciones, va a seguir bajando impuestos. Entonces, retención en algún momento, ¿no? Bueno, ya bajó retenciones a todos los productos que no son de la pampa húmeda, entonces esa es como una agenda que me parece. Vos me decís, Luis, dame ejemplos concretos. Vos te digo, el ejemplo completo es la estabilidad, es un gran alivio para la gente en muchísimos sentidos. A mí me gustaría, ministro, que nuestra compañera Silvina Martínez nos mostrara, estos son números oficiales, ¿no?, de baja de empleados de la motosierra del Estado, pero sobre todo con el tema de los empleados, ¿no? Claro. Silvina, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Exacto, la fuente es el último informe del jefe de gabinete que brindó hace unos días en Diputados. Mira, te cuento, yo extraje más o menos los mayores organismos donde hubo baja o recortes de empleados. Mira, ANSES, menos 1.127 empleados. ¿Desde cuándo? Desde diciembre del 2023 a febrero del 2025. ARCA, la ex AFIP, una reducción de 1.898 empleados. Jefatura de Gabinete, 1.990 empleados menos. Ministerio de Capital Humano, mirá el número, 2.992 empleados menos. Casi Ministerio de Economía, 3.283 empleados menos. Y Cultura, 905 empleados menos. Estos son los números generales. Mira, en diciembre del 2023 había 205.550 empleados en la Administración Pública Nacional. En febrero del 2025, 181.568, una variación de 23.982 empleados menos. Y también, si tomamos en cuenta las empresas del Estado, otro gran número, Aerolíneas Argentinas, menos 1.548 empleados, Correo Oficial, menos 4.703 empleados. Mirá los números totales, 91.166 empleados existían en diciembre del 2023, en febrero del 2025, 77.455, en total 13.711 O sea que en total serían aproximadamente 40.000 empleados. 42.000. 42.000 empleados. 2.000 millones de dólares anuales que nos estamos ahorrando por este concepto, y repito, eso es después directamente 2.000 millones de dólares menos de impuestos que el gobierno le cobra a la gente, ¿no? Te hago un doble clic por un minuto. O sea, estos 40.000 empleados menos son 2.000 millones de dólares al año. De impuestos que le cobra a la gente. Menos. Sí, impuestos menos. Porque tenés que gastar menos, cobras menos impuestos. El kirchnerismo diría, sí, pero son 40.000 personas que se quedaron sin trabajo. Pero son 2.000 millones de dólares menos de impuestos, y eso quiere decir que la gente puede salir a gastar más, y ese gasto de la gente va a generar expansión económica. Y de hecho, fíjate, Luis, que ahora te quiero hacer un doble clic en lo de capital humano, pero esta reducción del gasto público, estos ahorros, estas bajas de impuestos, esta expansión del gasto privado implicó un crecimiento de la economía absolutamente espectacular el año pasado. O sea, la economía creció 6% el año pasado. No fue un efecto rebote. No, es un efecto de que antes vos, cuando gastás, a la gente esos impuestos le impide gastar. Entonces, cuando vos reducís el gasto, le permitís a la gente que gaste más, y a eso sumado la estabilidad económica implica no solo que la gente recibió el 5% de menos impuestos que le cobró el Estado, sino que a su vez la economía creció 6%, ¿no? Y, ministro, me dijo que iba a hacer un doble clic en Capital Humano. ¿Por qué? Te voy a decir por lo siguiente, porque me parece que es un súper ejemplo de la locura del kirchnerismo. El kirchnerismo, porque además, vos fíjate, nosotros sacamos 42.000 personas y vos me decís cuáles son los servicios esenciales que el gobierno dejó de dar. ¿Has escuchado que alguna cosa no? Entonces, hubo protestas vinculadas con los hospitales, la salud pública, pero la salud primordialmente es provincial, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, en Capital Humano el ministerio había creado un doble ministerio. O sea, vos tenías el ministerio que lo manejaba, ¿te acordás, Victoria Tolosa Paz? Sí, Desarrollo Social. Que ahí la mencionaste, que decía lo de la ciudad o no sé qué. Sí. Y después creó un ministerio paralelo, 3.000 personas, que lo manejaba un señor que se llamaba Emilio Pérsico. Ah, claro.
¿Te acordás? Sí, sí. Cheque en blanco para gastar para hacer política, Sí. contratar gente, punteros, Sí. etcétera. Entonces, eso se fue todo. Y ahí tenés parte de los 3.000 que menciona Capital Humano. Otra... ¿Querés que te dé un ejemplo absolutamente loquísimo? ¿Cómo no? Lo hemos hablado poco, pero me parece que llegó el momento de comentarlo. También es en Capital Humano, porque la gestión que ha hecho Sandra Petovelo realmente, digamos, abarca tantas cosas espectaculares, ¿no? Había una cosa que se llama mira esto, mira la perversidad de esto, el monotributo social, ¿no? El monotributo social es una manera que es importante porque es una manera muy barata de permitir que la gente se formalice, que puede facturar. Entonces vos en el monotributo social... Declarándose como monotributista social. Claro, y vos pagabas la mitad de la contribución de la obra social. En general, el monotributo vos tenés un componente por, digamos, tu parte impositiva, tenés un pago por una parte previsional y tenés una parte por la obra social. En el monotributo, el monotributista paga las tres, ¿no? El monotributista social solo pagaba la mitad de la obra social. ¿Qué dijo Alberto Fernández? Alberto Fernández dijo, esa mitad yo también la voy a pagar, el gobierno la va a pagar. Con lo cual el monotributo social se hizo gratis. Y vos a primera vista podés decir, che, que está bueno esto, Sí, está bueno, gratis. Está bueno, es gratis, le permitís a la gente, pero Sí. fíjate la trampa. ¿Cuál? La trampa era que de esa manera ellos podían sumar gente infinitamente al monotributo social, porque le decían a la gente, che, anotate en el monotributo social, total es gratis. Y eso les permitía a ellos legalmente pasarle la plata a una obra social. Vos decís, Luis, ¿querés ser monotributo social? Sí. ¿Cuánto sale? No, gratis, no, anotá caso, firmá acá, qué sé yo. Te mandaba una obra social, que además el monotributo en general lo pagaba el Estado, y eso lo por pagaba... supuesto. Entonces encontraron una manera legal de transferirle esa plata a una obra social a sus amigos. Y escuchá, ¿sabes cuántos subieron los monotributistas sociales? ¿Cuántos? De 400.000 a 1.200.000. Entonces, te das cuenta de la perversidad, ¿no? Es usar un sistema para encontrar un mecanismo legal. Para afanar. Encontrar un mecanismo legal para pasarle la plata a alguien que a vos te interesa. O para darle la plata a los amigos. ¿Qué hicimos nosotros? Le dijimos a la gente, derogamos ese decreto de Alberto Fernández, que si vos miraste, digo, el gobierno de Alberto Fernández es todo esto, es todo regalar guita pública y regalar a todos lados. Entonces dijimos, el que quiera tener el monotributo social va a volver, como fue en su origen, pagar la mitad de la obra social, que eran 7.500 pesos. Tampoco, digamos, bueno, bajamos de 1.200.000 a 400.000. Se acabaron los monotributistas. Entonces, claro, porque además mucha gente de esa ni siquiera debería saber, debería saber, ¿no? Y ahorramos 20.000 millones de pesos por mes. ¿A quién se los ahorramos? ¿A quién? Se los ahorramos al contribuyente, porque son 20.000 millones que yo no tengo que cobrar de impuestos, ¿no? ¿Y a quién se los sacamos? A los que supuestamente tenían esas obras sociales, que eran los amigos del poder kirchnerista, ¿no? Hablemos del digesto. ¿Qué es el digesto al que se refirió? Milei habló del digesto, ¿no? ¿Lo ponés, por favor? Proyecto digesto. ¿Qué es el digesto? Mira, el digesto es lo siguiente, es... Nombre farmacológico tiene. Para la digestión. Es saber qué leyes tenemos. Por ejemplo, la cantidad de leyes que se tienen. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos un digesto de leyes, que fue con el que trabajamos durante varios años el proyecto de revisión de leyes. ¿Cuántas? 4.600 leyes tiene Argentina. ¿Okay? Pero nadie ha hecho el digesto de los decretos. Y yo pensé que los decretos eran 70.000, estaba bastante, bueno, vamos a trabajar con los 70.000, después hablando con la gente legalitera me dice, Federico, tengo malas noticias, no son 70.000. ¿Son? 700.000. Entonces no sabés si están, ahí está, 700.000, no sabés si están vigentes, si no están. Por ejemplo, hace unos días nosotros sacamos un decreto perdido, que no estaba ni siquiera digitalizado, que prohibía la exportación de ganado en pie, que era un decreto de Cámpora del año 73. Lo tenemos que ir a buscar a los archivos, ¿no? Vos pensás que Uruguay exporta 250.000 cabezas de ganado en pie. Un país ganadero, Luis. Sí, sí. Un país ganadero no puede exportar ganado, ¿no? Brasil exporta 750.000 cabezas, estaba prohibido, ¿no? Entonces, el objetivo que nosotros tenemos es para fin de año hacer una limpieza muy fuerte de todos esos digestos, que los argentinos sepan específicamente cuáles son las reglas que tenemos y no, ¿no? Y bueno, y dentro de ese proceso hay un proceso de desregulación y ¿no? Nosotros, mira, ¿Qué cosas van a desaparecer? Porque hay versiones de todo tipo. La Comisión de Regulación del Transporte parece que va a desaparecer, ¿cierto? No te voy a decir. No puede. No puede. No te voy a decir por qué. Porque es cierto que en las próximas semanas
nosotros vamos a hacer una refuncionalización importante en transporte del gobierno. No, mucho más que transporte. No te voy a decir qué organismos, porque eso los va a anunciar nuestro vocero presidencial Manuel Adorni, también candidato nuestro en la ciudad, pero sí te voy a decir bastantes cosas. Te voy a decir que son varios decretos, algunos son decretos delegados, algunos son decretos autónomos, porque abarca todo el Estado, o sea que vas a tener instituciones de todo el Estado. ¿Y qué objetivo tenemos nosotros? Tenemos áreas donde hay distintas organizaciones que tienen tareas duplicadas. Entonces no tiene ningún sentido. Tenés áreas, el kirchnerismo hizo una cosa que terminó siendo muy mala, que es que empezó a generar lo que se llama organismos descentralizados. Sí. Dice, mira, tal cosa lo va a hacer un organismo descentralizado. Desde el Inca hasta, bueno, va a ser, tenés de todo. CONICET. Tenés de todo. Pero ¿cuál es el problema? Que ese organismo tiene la capacidad de cobrar. Entonces esos organismos empezaron a decir, yo no quiero pedirle plata al Estado, me quiero autofinanciar. Entonces empezaron a inventar trámites para autofinanciarse, ¿no? Entonces, como tuvimos una proliferación de regulaciones inducidas por la necesidad de esta... Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros ahí? Esos los sacamos y los volvemos a centralizar en el gobierno para que no tengan esa... Te voy a dar un ejemplo que no va a estar tocado, no va a estar tocado por esto, pero que es ANMAT. ¿Okay? ANMAT tiene 900 trámites. ¿Qué es ANMAT para que la ANMAT gente... es, digamos, la organización que tiene el control tanto de los medicamentos y de los alimentos. Sí. 900 trámites que no se sabe para qué. Digo, obviamente son trámites, tenemos que limpiar, por lo menos la mitad de esos trámites los tenemos que limpiar. Y el otro motivo, Luis, por el cual viene esto, es que cuando vos creas estos organismos descentralizados, eso viene con su estructura de personal, la gente que liquida sueldos, los contadores, el departamento jurídico. Cuando vos si lo tenés centralizado, usás la estructura central de eso. Entonces tenemos organismos, por ejemplo, que tienen 120 personas, 60 personas son las que hacen el laburo que corresponde a eso y 60 es el apoyo administrativo, que si vos los centralizaste podés, digamos, liberar de esas 60 personas. No porque nos guste liberar a esas personas, pero sí porque si nos liberamos vamos a poder gastar menos y vamos a poder cobrar menos impuestos. Ministro, antes de despedirlo, ¿alguna pregunta tipo ping-pong? Si se puede responder ping-pong. Sí. Bueno, si fuese por usted, Aerolíneas, ¿la vende? Yo, lo hemos dicho siempre, no hay absolutamente ningún motivo por el cual una aerolínea deba ser propiedad del Estado. No ocurre en ningún lugar. Lula cerró Varig, Mujica cerró Pluna, por decir ejemplos acá, vecinos nuestros, ¿no? Es una industria muy fácil de entrar y de salir, los aviones se alquilan, es totalmente diferente a cuando era hace 10 años. Es una industria que es muy importante que sea competitiva porque Argentina es un país ideal para la aviación, porque es un país con poca densidad y muchas distancias. Así que, bueno... Si fuese por usted... Sí. Yo siempre dije que para mí lo más copado era dársela a los empleados, ¿no? Porque yo siento que el problema de Aerolíneas es que es una organización que funciona, pero que siempre sabe que puede vivir de la teta del Estado. Entonces, si vos sabés que vivís, chupás, ¿correcto? El día que no puedas chupar, se va a ordenar y va a funcionar perfectamente, ¿no? Entonces, fíjate que Javier bajó una línea muy fuerte de que no iba a respetar, no iba, digamos, a sostener los privilegios que tenía, no le iba a dar recursos a una empresa que tiene total libertad para manejarse en el mercado, tiene total libertad para cobrar lo que quiere. Sería diferente quizás si le pisás las tarifas, pero no es el caso de la línea. Entonces, ¿cómo te voy a dar, cómo de recursos además pedís del Estado? Y fíjate que en 2 minutos la empresa por primera vez fue superavitaria. Y después un par de cuestiones de macroeconomía que le corresponden al ministro Caputo. Caputo, el presidente Milei, dice que la inflación puede subir un poco más, un poco menos, pero va a terminar confluyendo en 0 para 2026, o cerca de 0 para 2026. Coincido plenamente. Mira, Adorni dijo el otro día una cosa que para mí está muy buena, que dice, yo entiendo que en el día a día vos, no sé, un mes te da un poquito más, un poquito menos, un día el dólar sube un poquito, un día cae, etcétera, ¿no? Y uno está, por supuesto, viviendo el día a día y le presta atención a eso. Pero lo que decía Adorni es, si lo fundamental está bien, termina bien. Y eso es lo que es novedoso en Argentina en esta experiencia, ¿no? Porque Javier, y esto es lo que vos hablabas un poquito del viaje a Washington y esta semana que tuvo Luis Caputo y tuvimos todos nosotros allá.
digamos, lo que se ve como extraordinario en Estados Unidos es un presidente que ha decidido tomar el toro por las astas, ha decidido resolver el problema fiscal. Como yo te decía, resolver el problema fiscal a su vez es devolverle dinero a la gente, ¿no? Pero... ¿Y cuándo y en qué medida van a empezar a bajar los impuestos? Bueno, los impuestos ya, como decíamos, han venido bajando significativamente. Retención. Pero yo creo que hoy veía que un Big Mac sin impuestos en Argentina era el Big Mac más barato de Latinoamérica, o con los impuestos. Sí, yo te diría, el gobierno va a seguir bajando impuestos. Yo te diría sistemáticamente por dos motivos. Primero, porque la motosierra sigue. Entonces la motosierra, al seguir bajando el gasto, nos da más márgenes para bajar impuestos. Y segundo, porque la recuperación de la economía, que también es muy sostenida, también da cierto margen, ¿no? Así que vas a ver que el ministro va a seguir anunciando bajas de impuestos. Pero escucha, pero la baja de costos, déjame, te quiero comentar una cosa que como tengo mucho en la cabeza en estos días. Sí. La baja de costos no es solo la baja de impuestos. La baja de costos es lo que vos me preguntabas hace un ratito, que es la desregulación, etcétera, ¿no? Entonces te voy a hacer un tema que lo hemos hablado acá, espero que no te haga perder ningún auspiciante ni nada, lo que voy a decir ahora. Acá no tengas miedo porque no hay ningún problema, ni con los auspiciantes, pero ahora me dice todo, nombre, marca, empresa, todo. No vaya a ser que tenga un problema usted o el presidente. Sigo con el tema de la vacuna de la aftosa, ¿no? Porque acordate que nosotros el año pasado lo discutimos acá juntos. Argentina tiene una cosa muy loca, que la vacuna de aftosa le pedía 4 cepas, ¿ok? Y 2 de esas cepas no existen en ningún lado, excepto en el laboratorio de un laboratorio argentino, ¿no? Entonces eso, yo se lo comenté al presidente Milei y me dijo, saca eso inmediatamente, lo cual permitiría importar vacunas del resto de Latinoamérica, pero ese proceso ha estado muy lento, ¿no? Entonces hoy hablaba con el ministro de Economía de Paraguay, Carlos Fernández, gran amigo, y decía, Carlos, ¿cuánto está la vacuna de la aftosa en Paraguay? Acá, para que te des una idea, es 1.300 pesos. Pensá que hay, no sé, 50 millones de cabezas, tenés 2 dosis por o sea que tenés 50 millones, ponele $1 y algo, por 2 dosis, estamos hablando de 100 palos al año, ¿correcto? Entonces, me dice, acá vale 35 centavos. Contra 1.300 pesos. 35 centavos de dólar. ¿Y qué me quiere decir? Porque la gente no entiende esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que la empresa argentina, que la vende acá a 1.300, la vende en Paraguay a 35 centavos. Como la empresa indumentaria que vende, que decía Caputo. Que decía Caputo. Sí. Entonces, pero lo que quiero decir, es del tipo de cosas que imagínate que nosotros pudiéramos bajar esa vacuna a 35 centavos, que parece que se puede, ¿no? Porque parece que la propia empresa lo vende. Sería bueno para los argentinos. Para los argentinos, para los productores ganaderos, etcétera. Tierra del Fuego, que me preguntas Tierra del Fuego. O sea, nosotros ahí, el ministro Caputo hizo una cosa para mí como un primer paso muy importante, que es el sistema de courier. ¿Te acordás? Con una exención hasta $400. ¿Te acordás que ahora podés importar en Amazon por hasta $400? Entonces, hay celulares Samsung que los compras en ese. Entonces, hoy está en pie de igualdad esa persona que se puede ir a Miami y traerse el Samsung que la persona que no viaja. Entonces, me parece que ese es un paso absolutamente central y fundamental. Y una cosa, te doy una cosa que no se sabe todavía, que la semana pasada el director de aduanas, Andrés Belli, sacó una resolución que todo lo que entra por courier por debajo de $400... No paga impuestos. No, claro, no paga aranceles, y yo lo había terminado Caputo, pero sé lo que no va a tener clasificación arancelaria. Eso quiere decir que cuando lo metés, directamente pasa directo, porque no es como que tenés que decir cheques. Así que, muy bien. Bueno, es parte de ese proceso que estamos avanzando. Ministro, agradecido por haber venido acá.